Buenas tardes, profesor. Este es mi participación en la actividad número 4, que este es un ejercicio didáctico y que nos pidió las tres noticias. Este es el video. Quise hacer una comparación del sexenio pasado, en donde hubo una reforma que fue muy controversial, y con la reforma actual del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el sexenio pasado, la reforma sus tres puntos importantes fueron: aumentar la calidad de la educación básica, aumentar la matrícula y mejorar la calidad de los sistemas de educación media, superior y superior, y recuperar el control que el Estado mexicano solía tener del sistema educativo nacional. Una de las grandes críticas a esta reforma fue que se creía más una reforma laboral que una reforma educativa, por lo cual hubo mucha diserción, mucha rencilla entre los sistemas administrativos y el sindicato de maestros. Los puntos actuales, los que propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son los siguientes: la educación es un derecho y no un privilegio de unos cuantos. La evaluación se aplicará a maestros y directivos, pero solo con el fin de tener insumos para la capacitación del gremio, no con fines punitivos, como se realizaba antes. Se busca que las mediciones sirvan para mejorar. Otro punto: por primera vez en el texto del artículo 3 constitucional aparece el concepto de las niñas, niños y jóvenes, a quienes se les confiere el interés supremo de la educación que imparte el Estado. A los principios tradicionales de la educación gratuita, laica y obligatoria se agregan los principios de ser universal, con equidad y excelencia. Se consagra el principio de obligatoriedad de la educación superior. Se plantea que no habrá rechazados en la educación media superior y superior, por lo que se aumentará la cobertura. Se crearán 100 universidades en todo el país y se otorgarán 300,000 becas a jóvenes de escasos recursos para que continúen con sus estudios. Se reconoce por primera ocasión al magisterio como agente primordial de la transformación social. Se consagra el derecho de los maestros para acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua. Asimismo, la revaloración social de los maestros a través de un nuevo servicio de carrera profesional del magisterio. La reforma consagra la atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales y de las instituciones de educación superior que brindan formación docente, para actualizar sus métodos de enseñanza y mejorar la calidad de la educación. Se establece la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de los valores, el civismo, la historia, la cultura, el deporte, el respeto al medio ambiente, entre otros. Con ello se asentarán las bases de una formación integral. Se introduce la visión regional, que promoverá la formulación de políticas y contenidos diferenciados. Esto debido a que México es un país multicultural, pluricultural. El principio de equidad que se establece permitirá aplicar una política educativa incluyente. En escuelas de educación básica en zonas vulnerables se implementará acciones de carácter alimentario y respaldará a los estudiantes en condiciones de desventaja. El Estado asume la responsabilidad de implementar políticas, como el caso de sistemas de becas, para evitar la deserción y fomentar la permanencia. Se cancela el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, que estaba encargado de aplicar las evaluaciones a los maestros, que este instituto se creó en el sexenio de Vicente Fox en el año 2002. Se crea el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación. Es prioritario reconstruir escuelas dañadas, la infraestructura, esto basándonos en las definiciones de los organismos internacionales en base a la educación, a la calidad.
El trabajo educativo se hará siempre considerando el trabajo de los maestros, los padres de familia y los alumnos. Se da respuesta a la demanda de los maestros para revalorizar su trabajo. Esta iniciativa recoge por primera vez las principales coincidencias de los foros de consulta educativa. Bueno, ¿qué son las reformas educativas? Una formulación de una reforma educativa viene a realizarse generando todo un cambio debido a una necesidad de alguna sociedad. Tienen por objeto producir cambios culturales que afectan los contenidos, las prácticas y las interacciones de los actores relacionados con el sistema educativo. Este proceso de cambio se realiza en un complejo sistema de relaciones en el cual los actores intervienen con sus propios marcos de referencia. Mitos o realidades. Actualmente se discute muy a menudo las reformas educativas en México. El debate es por las bajas expectativas que se han generado durante los últimos 25 años. Se han implementado diferentes modelos de aprendizaje-enseñanza como lo son la lectoescritura, las operaciones matemáticas fundamentales, el aprendizaje por competencias, etcétera, sin dar fruto alguno. En el año 2006 se revalorizó esto y se ha llegado a esa conclusión. De hecho, en los estándares internacionales, México figura como uno de los países con más bajo desempeño a nivel regional y mundial. ¿Qué tensiones principales presenta el sistema educativo en la actualidad? La formación docente, la brecha entre la educación y la tecnología. Algo que estamos viendo durante la presente pandemia es que el alumno tanto el alumno como el maestro no han podido sincronizar bien las clases por falta de conocimiento por parte del profesor, también del alumno, por la pobreza en zonas marginadas, etc. ¿Qué leyes son pilares y fundamentales para la educación actual? La equidad, el alcance a las comunidades, el mejoramiento de la cobertura, infraestructura, distribución de textos, innovaciones educativas, el uso de las TICs, las tecnologías y las redes informáticas, entre muchos otros. México es un país multicultural de gran rezago aún, lamentablemente, en donde en algunas zonas se puede ver mucho crecimiento y muchas oportunidades para los estudiantes, y en donde hay otras en donde lamentablemente no hay ni para comer. Esto hablando de las zonas rurales y marginadas del país, por lo que se debe de hacer una reforma que sea incluyente y que mejore la calidad de vida y el derecho de todos los seres humanos a la educación. Gracias.